Buenas noches. La construcción de bordos en la aldea Amapa exigen al gobierno autoridades municipales. Vamos a El Progreso Lloro. Ahí se encuentra Javier Castillo. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, amables televidentes noticieros. Hoy mismo, aquí en Amapa, el alcalde del Progreso, Alexander López, le está exigiendo al gobierno que repare los bordos en este sector de Amapa, alcalde, porque solo han sido proyectos sin ejecutar. Un bordo le quedó al gobierno por hacer y se comprometió el ministro Octavio respetuosamente cuando lo visité en la oficina con la comisión del sector bananero, el bordo de la Duarte. La alcaldía del Progreso hizo 11 bordos, reconstruyó 11 bordos. Ellos el bordo de la Duarte y no lo hicieron. Más de 1000 familias afectadas. Respetuosamente, ministro, mándenos a reconstruir el bordo de la Duarte, no hubiera pasado esto. Y si no se iba a hacer, su gente nos hubiera dicho que no lo iban a hacer y la alcaldía lo hubiera reconstruido. Así que esperamos que en los que bajen las aguas nos ayuden con ese bordo lo más pronto posible porque la gente no puede seguir sufriendo. Gracias, el alcalde del Progreso, Alexander López Orellana. Regreso con usted, licenciado Edgardo Melgar, a Estudios de Noticieros hoy mismo. Gracias, Javier Castillo. Una escolar de 7 años muerta, viviendas afectadas por inundaciones y varias comunidades incomunicadas dejaron las lluvias de las últimas horas en el país. La niña falleció en la comunidad de Vertiente Montaña Verde en Gracias Lempira cuando intentaba cruzar una quebrada al regresar de clases. Una niña falleció al intentar cruzar una quebrada después de que se dirigía a su casa viniendo de su escuela. Ese es el dato preliminar que tenemos a través de nuestra regional en la zona. Lamentablemente parece que fue rescatada esta niña, pero en el camino falleció. No hay paso vehicular ni peatonal entre los municipios de La Unión y San Rafael en Lempira debido a la crecida del río Las Playas. Mientras, en la zona sur del país, en Concepción de María Choluteca, cada vez que llueve y debido a la crecida del río Tixcagua, deja incomunicadas 12 comunidades. Pues tenemos una zona donde se fue uno de los puentes y tenemos un vado, lo cual pues cuando caen fuertes las tormentas y el río crece, pues esto colapsa. ¿Qué zona es, alcaldesa? Es prácticamente en el centro de Concepción de María, en el casco urbano. Esto sucede, ¿verdad?, una vez que está una tormenta fuerte. Una vez que pasa la tormenta, pues baja y ya pues la gente puede pasar por encima del vado. La alternativa es construir el puente de hamaca, que es la salida que tenemos ya cuando colapsa, ¿verdad?, lo que es el vado. En la zona centro, en Comayagua, al menos 25 viviendas registran afectaciones por inundaciones en la zona. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Mucha atención, Copeco extiende la alerta verde en 6 departamentos e incluye también las zonas bajas de los municipios aledaños al río Ulúa. ¿Cuáles son estos departamentos en alerta verde? Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira o Cotepeque. E incluye el nivel de alertamiento verde a las zonas bajas del margen derecho del río Ulúa, los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés, Santa Rita y El Progreso Lloro hasta el ramal del Tigre en Tela. Las lluvias van a continuar, mucha atención, las lluvias van a continuar durante este fin de semana según el pronóstico de Copeco. Por eso la alerta verde está vigente mañana sábado, incluso el domingo también. Más información con Francisco Zúñiga. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches. Llegamos al fin de semana, noche de viernes. Don Pompilio Pavón, buenas noches. Buenas noches. De inmediato, mostremos lluvias para hoy y mañana. Sí, un saludo a nuestro querido Edgardo Melgar. Pues efectivamente, licenciado Francisco, fuertes lluvias hoy y mañana. ¿En qué regiones? En la región occidental, en los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque y lo mismo en La Paz, estimamos montos de 60 hasta 80 milímetros. En el departamento de Santa Bárbara, la cuenca alta del río Luis Chamelecón,
hasta 80 milímetros. Y en Tegucigalpa y alrededores 40 y 50. Choluteca y alrededores un monto similar, casi 40 milímetros. Comayagua, sí, ojo, hasta 60, 80, hasta 100 milímetros. Bastante lluvia en Comayagua, cerca del casco urbano de la ciudad colonial de Comayagua. Y en San Pedro Sula, 40, 50 milímetros. Y en el norte, en el litoral Caribe, 30, 40 milímetros. Y en la zona oriental, 40 hasta 50 milímetros. Fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Y como decimos rápidamente, vamos a cerrar. Bueno, mire, se paró la zona intertropical de convergencia totalmente activada. Totalmente activada, bien cerca de nuestras latitudes. Aquí la podemos ver, licenciado Edgardo Melgar. Y asimismo también tenemos un sistema de baja presión en la costa sur de Guatemala, que la circulación de los vientos es la que nos está generando esta fuerte lluvia en el occidente del país, licenciado. Pompilio Pavón, buenas noches, feliz fin de semana. Edgardo, para ti también, feliz fin de semana. Así está el pronóstico del tiempo. Buenas noches. Cobertura País. 2 hermanitos mueren luego de presentar síntomas similares y un tercero está grave. La causa aún es desconocida, según los familiares. Carlos Sorto en Gracias, Lempira. Muchas gracias y muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar en el estudio central. Así es, un misterio ronda la muerte de estos 2 niños en la comunidad de San Antonio, municipio de San Manuel de Coloete, Lempira, donde hace 15 días un niño falleció en circunstancias no esclarecidas y el día de ayer, presentando la misma sintomatología, otra niña ha fallecido, mientras un tercer hermanito se debate entre la vida y la muerte en la actualidad en un centro asistencial acá en el departamento de Lempira. Pablo López es abuelo de estos niños y este es el testimonio que ha dado a esta corresponsalía. Cayeron con un desmayamiento allí y un dejamiento de sus vidas y se han traído acá al hospital y viniendo aquí han muerto. Ayer a las 10 de la mañana le dieron para el hospital Catarino a San Pedro Sula y llegando murió. ¿Qué síntomas presentaban ellos? Ella siempre lo mismo, un dejamiento allí que bien dejaditos y sin acción de ellos caminar, de hablar. No hay un informe médico que indique las causas por las cuales les llevó a la muerte a estos 2 niños. Entre tanto, un tercer hermanito infortunadamente se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial de esta localidad. Es nuestro contacto a esta hora de la noche del licenciado Edgardo Melgar. Retorno con usted al estudio central. Buenas noches. 6 jóvenes del municipio de Sabá, Colón, participarán en el Mundial de Robótica en Sydney, Australia, representando a Honduras en julio próximo. Naum Monge tiene la información. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. En el próximo Mundial de Robótica a desarrollarse en Sydney, Australia, Honduras tendrá su participación con 6 talentosos jóvenes de un centro educativo del municipio de Sabá, Colón. Claro que sí, estamos muy orgullosos de tener esta oportunidad de poder ir a representar a nuestro país en lo que es Sydney, Australia, una competencia internacional de robótica en lo que van todos los países del mundo que clasificaron en la nacional de sus respectivos países. Los estudiantes aseguran estar bastante positivos y esperan traerse uno de los primeros lugares para nuestro país 5 estrellas. Esos jóvenes se han estado preparando, ya casi vamos por más de 6 meses, 7 meses en esa competencia y estamos muy orgullosos, como dice Catherine y Didier, ¿verdad?, de poder representar a Honduras y también a Sabá, ¿verdad?, nuestro pueblo en Australia. Ellos estarán teniendo una participación de un proyecto innovador, igualmente como el proyecto de robot, ¿verdad?, el juego de robot. El evento se desarrollará del próximo 3 al 8 de julio, donde los talentosos jóvenes coloneños esperan poner en lo más alto el nombre de Honduras. En La Ceiba, Naum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Capturan a 18 miembros de una red dedicada al tráfico de personas en el sur del país. Ahí está Cristian Escaño. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Al menos 18 personas, entre hombres y mujeres, han sido detenidos en el sur del país en una operación de impacto ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones, ellos vinculados al delito de tráfico de personas. Ejecutamos 10 allanamientos, de los cuales todos fueron positivos. De igual manera, pues hemos hecho el decomiso de más de 550,000 lempiras, tanto en moneda nacional como moneda extranjera, algunos bienes o en joya. Es una red que tiene vinculación con algunas estructuras de la República de Nicaragua y El Salvador, Guatemala. Es así que ellos se encargaban del tránsito y traslado de algunos de ellos por el territorio nacional
Los 18 detenidos fueron trasladados hasta la ciudad capital a el juzgado con competencia territorial nacional. Licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo Estelar, desde el sur del país, soy Cristian Escaño. Buenas noches. Celebran el Festival del Choro y el Vino en La Esperanza, Intibucá. Henry Fiallos. Gracias, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches a los televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Se celebra el 19º Festival Nacional del Choro y el Vino aquí en la ciudad de La Esperanza. Escuchamos en este momento a Cecilia del Cid y a una de las personas que está en la preparación de comidas a base de choro. Les invitamos a los turistas nacionales e internacionales que vengan a Intibucá a deleitarse de este plato exquisito que es natural de la zona. Siempre he comido los choros de todas las clases, los vamos a recolectar en las mañanas con mi papá. El choro, el rojo, el que todos conocen, la manita. Está el chequeque, que es el azul. También hay una variedad del chequeque que es anaranjado. También está el chorosol, el lengua de venado. Licenciado Edgardo Melgar, este es nuestro contacto. Buenas noches. Gracias, Henry. Joven muere electrocutado mientras cortaba un árbol en Juticalpa, Olancho. Oscar Valdés. Buenas noches, don Edgardo Melgar, un placer saludarle desde el departamento de Olancho. José Gabriel Cruz es el nombre del ciudadano de 19 años de edad que murió electrocutado la tarde de ayer en la aldea La Pascuala, en el municipio de Juticalpa. La estatal eléctrica había comunicado que se suspendería el servicio eléctrico en toda la cabecera departamental Juticalpa y sus comunidades adyacentes. Aprovechando esta coyuntura, José Gabriel subió al árbol a podarle y en ese momento el servicio se restableció y él sufrió una descarga. En su lecho de grave fue trasladado al Hospital San Francisco, pero él mismo murió en las salas de emergencia. Terrible esta noticia que enluta una familia, una comunidad en el municipio de Juticalpa. Así son las cosas, tristes, lamentables. Así se las he contado. Oscar Valdés, Noticieros Hoy Mismo, Olancho. Atrapan a 2 cocodrilos mientras caminaban en las calles del barrio La Isla de La Ceiba. 2 cocodrilos de gran tamaño fueron capturados en el barrio La Isla de esta ciudad de La Ceiba, generando expectativa entre los vecinos de la zona. Bueno, estábamos aquí en la mañana y vino la vecina, nos dijo que tenía eso ahí que no podía salir. Entonces, manos a la obra, a capturarlo y a entregárselo a las autoridades para que lo devuelvan a su hábitat normal. Estaban diciendo que lo matáramos, pero no, la cosa es capturarlo, sacarlo del área en lo que corremos peligro nosotros y ponerlos a ellos en su área donde deben de estar. Los reptiles fueron avistados por residentes que alertaron a las autoridades tras notar su presencia cerca de las viviendas y en áreas transitadas. Sí, la verdad es que se fue alertado al personal de bomberos de estos reptiles, del cual se desplazó una unidad, uno a las 4 de la mañana y otro a las 9 de la mañana, dándoles captura y trasladándolos aquí a la central de bomberos, ¿verdad? Donde inmediatamente se llamó al ICF y ellos pues vinieron a traerlos y los van a dejar en su hábitat. Sí, 1.85 metros medía cada uno y estos cocodrilos podrían causar cualquier daño a las personas y no digamos a los menores de edad. La salida de los reptiles de su hábitat natural obedece a los cambios de temperatura de las zonas pantanosas, según informaron los bomberos, quienes indicaron que los cocodrilos fueron trasladados a un lugar seguro, donde serán evaluados por personal ambiental para determinar su estado de salud y definir su destino final. En La Ceiba, Alfonso Martínez, Noticieros Hoy Mismo. En cadena nacional, el secretario de Transparencia, Sergio Coello, dijo que se han detectado deficiencias relevantes en la entrega de ayudas a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y anunció el traslado de personal a Copán para investigar y conocer a las familias y los supuestos beneficiados con esos fondos. El Congreso de la República aprobó un fondo social de 950 millones de lempiras en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para los ejercicios fiscales del año 2023, 2024 y 2025, autorizando expresamente que los recursos debían de invertirse en el desarrollo de infraestructura menor, obras sociales y becas, autorizando expresamente las instituciones ejecutoras de los fondos a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones,
alcaldías, juntas de agua y cajas rurales, entre otros. El reglamento del presupuesto general establece los pasos a seguir para la incorporación de los fondos, la documentación soporte y la descripción detallada de cada una de las categorías de inversión. Hemos concluido la revisión y análisis técnico sobre la documentación que sustentan las solicitudes de ayuda y la ejecución del Fondo de Administración Solidaria asignado bajo administración de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, constatando deficiencias relevantes en cuanto a la información presentada, la emisión de cheques, el control interno, la ejecución y la liquidación del gasto y en general la gestión administrativa y financiera, razón por la cual a partir de la fecha el personal designado se desplazará hacia el territorio para verificar físicamente los proyectos, instituciones, organismos, personas o familias beneficiarias de los fondos. Las reacciones sobre este informe como resultado de la investigación a lo que ha ocurrido en Cedesol no se han hecho esperar. Esta cadena nacional fue un chiste, afirma la oposición, al tiempo que exigen la renuncia del ministro José Carlos Cardona. En este gobierno se ha utilizado los recursos sagrados del pueblo para hacer politiquería, para crear clientelismo político. Lo hacen en Choluteca. El marido de Rixi, por ejemplo, es algo que yo he venido denunciando, que utiliza los programas de gobierno, que hacen campaña con los programas de gobierno, y así quien no. Y esa cadena es un chiste. O sea, no dijeron absolutamente nada relevante, nada nuevo. Aquí el Ministerio Público, señor fiscal, general de la República, ya hay una prueba, hay una evidencia. Otra evidencia más como el video de Carlón, como el video de donde se salen los financiamientos de Libre, que espera Isis Cuellar para dar la cara. Aquí nadie está hablando de los 6.5 millones que el Congreso aprobó para cada diputado. De hecho, denuncio los 6.5 millones que le correspondieron a Mauricio Rivera. Solo 4.5 millones se le entregaron al pueblo, a los jóvenes de Choluteca. Me deben 2 millones de esos 6.5. ¿Qué lo hiciste, José Carlos? Hasta que veo ese informe, ustedes me deben un vuelto. Denle esos 2 millones de lempiras, de becas a los estudiantes de Choluteca. El ministro de Transparencia nos ofendió y ofendió a la presidenta, creo yo, con ese churro que tiró hoy. Está sirviendo de tapadera a los corruptos con ese mensaje que el día de hoy. Es realmente un mensaje infame, un mensaje pobre y realmente que demuestra realmente que está más alineado con los corruptos que certificar la corrupción. En el partido de gobierno defienden que las investigaciones siguen su curso, pero exigen a la diputada Isis Cuellar dar la cara. Va a ir una comisión de la Secretaría de Transparencia al departamento de Copán a investigar el paradero de esos cheques. Y con la diputada Isis Cuellar estamos a la espera de que ella salga a la luz pública y dé las explicaciones correspondientes. Las investigaciones fueron ordenadas por el gobierno después de filtrarse una conversación entre el ministro de Cedesol, José Carlos Cardona, y la diputada Isis Cuellar sobre la supuesta repartición de cheques a coordinadores del partido. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. El ministro de Cedesol, Cardona, ha renunciado al cargo o ha puesto a disposición su cargo y está esperando a que se le acepten. Entonces es una renuncia así como a medias, ¿verdad? Renuncio sí, pero no. O sea, renuncio, pongo a disposición mi cargo, pero estoy esperando que se tome una decisión. De hecho, hay un consejo de ministros en Casa Presidencial, probablemente ahí se tome alguna decisión en el transcurso de estas primeras horas de la noche o más tarde. Estaremos informando en tan solo unos minutos qué es lo que está pasando en Casa Presidencial. Aquí un par de reacciones más. Al menos por dignidad, los involucrados en el caso de Cedesol deben presentar su renuncia, sugieren expertos en derecho, quienes también cuestionan el informe presentado por la Secretaría de Transparencia. Por dignidad, este ministro ya se hubiera retirado del cargo y la diputada hubiera solicitado que quedara en suspenso su diputación. Que en menos de 72 horas es imposible hacer un trabajo de ese tipo y de esa calidad. En primer lugar. En segundo lugar, no creo que tenga facultades la Secretaría en esa línea de investigación. Hasta dirigentes del mismo partido en el poder esperan que se aplique todo el peso de la ley. Que si se encuentra una responsabilidad, inmediatamente los organismos, como lo ha llamado la presidenta, que persiguen estos delitos deben actuar.
y ojalá, ¿verdad?, que se actúe porque esto es un precedente importante en cuanto al combate a la corrupción en el país. Inmediatamente debe haber sanciones, debe haber requerimientos, ¿verdad?, debe haber más investigación. Analistas políticos son del pensar que este tipo de acciones empañan el poco tiempo que le resta al actual gobierno. Por favor, ya no le sigan empañando los pocos meses que le faltan a doña Xiomara para terminar su periodo. Déjenla que termine bien. Si no le permitieron en 3 años y medio hacer un buen gobierno, permítanle ahora pues que salga por lo menos con una banderita blanca. Valladares concluyó realizando el siguiente recordatorio: los fondos públicos tienen un destino: servirle a la ciudadanía, no financiar ambiciones políticas. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Y las redes sociales, ya sabe usted cómo son. Ismael Moreno, sacerdote y defensor de derechos humanos. No basta con la salida del ministro de Sedesol. El Ministerio Público debe investigar todo a fondo para que en esta ocasión no quede todo en la penumbra de la impunidad, porque la sociedad merece respuestas mucho más serias que ese informe churro del ministro de Transparencia. Iroshka Elvir, diputada por el Partido Liberal. ¿Cómo estamos los hondureños que no servimos de testaferros para cambiar cheques de 100,000 empiras? Saludos a los corruptos y ni se molesten en ahorrar, que ustedes más temprano que tarde van a pagar lo que le robaron al pueblo. Por narcos y ladrones, se van. María Antonieta Mejía, diputada por el Partido Nacional. No se ayude tanto, comadre. ¿Con qué moral les dice a las 10 familias que se saquen la faja mientras su gobierno reparte el chequesol a manos llenas entre parientes, cuñadas y asistentes? ¿Y el discurso contra la oligarquía? Se le cayó cuando el dinero público empezó a circular, pero solo entre los suyos. Hipocresía a nivel refundación. Rachid Mejía, candidato a diputado por el Partido Liberal. El ministro Cool pasó de cantar las canciones de Paulina Rubio a cantar en el Ministerio Público. José Carlos Cardona, un tonto útil más. El diputado de Libre por Santa Bárbara, Germán Altamirano, también se pronunció. Nos parece que es sumamente bochornoso. De encontrarse culpables en esta situación, deben pagar de una vez por todas, porque el problema es que la gente está asqueada de este tipo de manoseos políticos. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Un comentario más sobre este tema con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Jason. Salvador, ya no. Así es, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Salvador Narrala, candidato a la presidencia por el Partido Liberal, también se refirió a esta situación de Sedesol. Lo escuchamos a continuación. Mira, el problema en Sedesol con toda esta gente es que han utilizado el dinero del pueblo para pagar gente. O sea, está confirmado, le han dado, a algunos diputados les dieron 13 millones. A los más importantes, digamos, los más importantes, no en conocimiento, sino que en corrupción, 13 hay de 6 millones y los que menos recibieron fueron 3 millones. Estamos hablando entonces de los diputados en un robo de aproximadamente 900 millones de lempiras que al pueblo le serviría para comer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque toda esta gente sabe que habiendo una persona limpia en el gobierno va presa. Vamos a poner gente para meter presos a todos los que están robando. Mejor váyanse. Lo mismo le dije a Juan Orlando Hernández y a los que andaban alrededor de él. Felizmente para ellos se fueron a Nicaragua, el Maldías y los otros amigos de ellos. Lo mismo le digo a estos. Ya los descubrieron robando. A este muchacho José Carlos Erazo, Cardona Erazo es, ¿verdad? Y lo mismo le dijeron, lo mismo está pasando con Redondo. Yo voy a hacer una cosa y divúlguenla. Díganle a los que quieran ser diputados, no habrá fondo departamental. El pisto lo van a manejar los alcaldes con la vigilancia de la Presidencia de la República. No más pisto al azar para hacer campaña política. Palabras del ingeniero Salvador Narrala. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, de retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. Aquí en la capital se realiza en Casa Presidencial Consejo de Ministros para abordar este tema, no sé si solo este tema u otros temas más. Ahí está Olman Uclés con los detalles. Olman, buenas noches.
Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras, y déjeme contarle que está en marcha este gabinete de ministros ampliado que ha convocado la presidenta de la República. Han desfilado todos los funcionarios y secretarios de Estado para ser parte de esta convocatoria que ha realizado la mandataria Iris Xiomara Castro. El último en ingresar, licenciado, fue el sindicado, en este caso de presunta corrupción, Cardona Erazo, José Carlos Cardona Erazo, a quien puntualmente se le ha consultado si estaba despedido, y la respuesta que ha dado, licenciado, es que él puso a disposición su cargo. Aquí en los pasillos de Casa Presidencial se rumoró desde muy temprano que todo estaba liquidado para ser separado de su cargo, y posteriormente se también llegó a poder del equipo de prensa de este noticiero que ante la noticia de que esta noche iba a ser separado, pues el hombre ya venía preparado con la renuncia para entregársela y hacérsela efectiva a la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Licenciado, con usted. Esta fue la noticia del día. Gracias, Olman Uclés. El gobierno apenas ha ejecutado el 8% de fondos externos contemplados en el presupuesto de este año. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Significa que en términos absolutos solo se han ejecutado 3.400 de 43.400 millones de lempiras provenientes de préstamos externos. Hay un tema alarmante o preocupante que es la ejecución de crédito externo, de endeudamiento. Apenas se ha ejecutado el 8%. Entonces esto nos da una alerta de que algo está pasando con el acceso a financiamiento por parte del gobierno. Recientemente vimos que el Congreso Nacional aprobó una serie de contratos de préstamo. Quiere decir que el gobierno no está cumpliendo los requisitos establecidos por los organismos internacionales para desembolsar el dinero. Estos requisitos, pues obviamente, y en más en año electoral, se le pone mucho ojo. ¿Qué se traduce en términos prácticos? Que todas las grandes obras que usted vea, que son carreteras, puentes, inversión, hospitales, represas, lo que sea, que es financiado con fondo externo, si hay poca ejecución, ¿sabe qué significa? Que eso se va a caer en un rótulo nada más que dicen que la presidencia cumple, pero no se va a poder ver la obra pública. El gobierno lo atribuye a un problema estructural de deficiencia institucional y exceso de requerimientos de los acreedores. Yo sé que la población no quiere escuchar excusas, la verdad esas son justificaciones que dan las secretarías de Estado, la verdad es una ejecución muy baja, que el Estado tiene que mejorar, la ejecución es apenas del 8%, es una ejecución que ha sido así históricamente y hay que hacer esfuerzos por mejorarla. En términos generales, la ejecución presupuestaria alcanza el 40%. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Mucha atención. Sabe que el próximo, no mañana, el próximo, creo que es sábado 5 de julio, o sea, de mañana en 8, vence el TPS para unos 55,000 hondureños beneficiados con el TPS en Estados Unidos. El 5 de julio vence. 2 meses antes de su vencimiento, Estados Unidos debió haber dicho si se extiende o no se extiende, si se va a prorrogar su vigencia o no. Pero Estados Unidos no ha dicho nada, o sea que esos 55,000 hondureños están en el limbo, literal, no saben qué va a pasar. Hay una excepción en la documentación del TPS que establece que si no hay un aviso de parte del gobierno de Estados Unidos, si lo extiende o no, hay automáticamente una prórroga de 6 meses. Y durante esos 6 meses, el gobierno de Estados Unidos debe pronunciarse. El asunto es que habían ciudadanos de Afganistán amparados en el TPS y a principios de año lo canceló Estados Unidos. También haitianos. Y hoy cancelaron el TPS para los haitianos. No sé si esto es un mal presagio, una mala señal. Esperemos que no, esperemos que no. En el caso de los hondureños, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el Homeland Security, cancela el TPS para Haití y alienta a los haitianos a obtener un estatus legal o a regresar a su país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem,
anunció hoy la terminación del estatus de protección temporal TPS para Haití. La designación del TPS para el país vence el 3 de agosto de 2025 y la terminación entrará en vigor el martes 2 de septiembre de 2025. Sobre este tema, la ministra o la secretaria de Seguridad dijo: esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración y garantiza que el estatus de protección temporal sea realmente temporal. Así lo declaró un portavoz del DHS, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a casa sin peligro. Animamos a estas personas a aprovechar los recursos del departamento para regresar a Haití, que pueden gestionarse a través de la aplicación CBP Home. Los ciudadanos haitianos pueden solicitar un estatus legal a través de otras solicitudes de beneficios migratorios si cumplen los requisitos. Pero hoy, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que estuvo aquí en Honduras, bueno, que recorrió Centroamérica, llegó a Panamá, a Costa Rica, a Honduras y Guatemala, anunció hoy que el TPS para Haití, que vence el 3 de agosto, no se va a extender. Y que termina esto el martes 2 de septiembre para los haitianos. Igual ocurrió con los ciudadanos de Afganistán que estaban amparados en el TPS. ¿Qué va a pasar con Honduras? Es algo que no se sabe. Lo que sí se sabe es que el gobierno, como usted sabe, y el gobierno de Estados Unidos, durante la visita a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, recientemente aquí a Honduras, se firmó un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos solicite a Honduras asilo, refugio, protección a migrantes o a cualquier ciudadano que Estados Unidos, que intentó llegar a Estados Unidos y no legalizó su estadía o por alguna otra razón es deportado. Y bajo ese acuerdo, Honduras está en la disposición de recibirlo. No establece nacionalidad ese acuerdo, o sea que puede ser cualquiera. Por supuesto, Honduras tiene el derecho de rechazar, pero ya sabe usted cómo son las cosas. Así que ese acuerdo, que fue publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha 25 de junio, establece eso, que Honduras recibirá a ciudadanos no hondureños, obviamente, porque los hondureños los están recibiendo todos los días deportados de Estados Unidos, sino de otras nacionalidades, para que reciban aquí protección, asilo o refugio. Así es, de eso se trata el documento firmado esta semana en Casa Presidencial. Aquí está la información. Así titularon los medios internacionales el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Honduras. AP Noticias. Estados Unidos firma acuerdos con Guatemala y Honduras para acoger a solicitantes de asilo, dice Noem. Washington Post. Estados Unidos firma acuerdos con Guatemala y Honduras para acoger a solicitantes de asilo, dice Noem. Esto después de estas afirmaciones de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Honduras y Guatemala serán países que acogerán a esas personas y les concederán también el estatus de refugiados. Nunca hemos creído que Estados Unidos deba ser la única opción, que la garantía para un refugiado sea ir a algún lugar donde esté seguro y protegido de cualquier amenaza a la que se enfrente en su país. Para los expertos en temas migratorios, Honduras se ha convertido en un tercer país seguro. Hay un documento que no se nos habló claro y que lo que nos está diciendo es que Honduras se convierte en tercer país seguro. En Guatemala también ya se despertó esa suspicacia, porque en el documento no se llama así claramente. Y le cambiaron el nombre que tenía el gobierno de Juan Orlando. Y prácticamente es lo mismo. La gran pregunta es, ¿qué va a recibir Honduras a cambio? Así lo explican desde el gobierno. Hemos firmado un acuerdo que hemos construido bajo los parámetros que nosotros vimos adecuados. También se firmó una carta de intención sobre un acuerdo de compartir datos biométricos, que ese es un tema de seguridad, pero ese acuerdo va a ser debatido y va a ser dialogado entre ambos países más adelante. En este acuerdo nosotros hemos limitado la capacidad de atención. Nosotros solamente podemos recibir 10 personas al mes, ese sería el techo máximo, que sumado serían 120
20 personas al año. Así como también hemos limitado el acuerdo a que se aplique a solo nacionalidades de la región latinoamericana. Este acuerdo se firmó durante la gira de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, por Centroamérica. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. En realidad, ese documento, este acuerdo entre el gobierno de Honduras y el de Estados Unidos se firmó el 10 de marzo de 2025, según consta aquí en la Gaceta. Pero estaba pendiente que el acuerdo entrara en vigor una vez que se hiciera el intercambio de notas entre ambas partes, que fue lo que ocurrió en Casa Presidencial cuando estuvo aquí de visita esta semana la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. O sea que desde el 10 de marzo está firmado este acuerdo. Y el artículo 1 es claro, o sea, ahí no hay mucha vuelta. El artículo 1 dice, este acuerdo no se aplica a los solicitantes de protección que sean ciudadanos o nacionales de Honduras, o que no teniendo país de nacionalidad sean residentes habituales de Honduras. Claro, porque, es decir, no necesitan ningún acuerdo para seguir deportando hondureños. Eso está ocurriendo, y ha ocurrido siempre. Sino que este es un acuerdo para recibir a ciudadanos de otros países, que por una u otra razón Estados Unidos no les dé asilo, no les dé refugio y sean deportados. También establece este acuerdo en uno de sus en el plan de acción, o ya en el detalle, establece que se espera que las personas recibidas sean enviadas a un lugar determinado por el gobierno de Honduras. Así como ya ve usted que en el caso de El Salvador los mandan a una cárcel, a los que son de otros países y que son deportados a El Salvador, los llevan a una cárcel. Y en este dice, se espera que las personas recibidas sean enviadas a un lugar determinado por el gobierno de Honduras. Se espera además que la recepción de estas personas trasladadas tenga lugar en el aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. También establece que el gobierno de Estados Unidos se compromete a hacer un manifiesto de vuelo de las personas que van a ser trasladadas a Honduras, de Estados Unidos, 72 horas antes. Así que este es el acuerdo que prácticamente es lo mismo que en el primer gobierno, creo que fue del expresidente Hernández, se acordó con Estados Unidos. Creo que muy poco o casi nada se ejecutó, porque creo que después Biden lo canceló y Trump lo vuelve a tomar. De hecho, este acuerdo muy parecido en el gobierno del expresidente Hernández fue con el actual presidente Trump en su primer periodo. Y ahora lo retoman, este acuerdo, que comúnmente se conoce como tercer país seguro. De hecho, miren cómo están llegando los deportados hondureños de Estados Unidos. Deportados de Estados Unidos vía aérea. Hoy viernes llegaron 91 de Harlingen, Texas, y del Paso llegaron 26. Total, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 27 de junio de 2025 han llegado deportados de Estados Unidos vía aérea a Honduras, hondureños por supuesto, compatriotas, 13.665. Un dato más que agregó el director de Migración es que son 10 al mes que se van a recibir de los que Estados Unidos considere que los va a mandar a Honduras. No se ha anunciado tampoco por parte del gobierno qué lugar ha determinado donde esta gente va a permanecer. Pero que sí es responsabilidad de Honduras darles refugio, darles protección, alimentación, etc. El general Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, arrestado en 2021, se ha declarado culpable en Estados Unidos de narcoterrorismo y narcotráfico, delitos por los que puede enfrentar una cadena perpetua, así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También conocido
conocido como el Pollo Carvajal, de 65 años, se declaró culpable de 4 cargos: conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar drogas a Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. La sentencia contra el general se dará a conocer el 29 de octubre. Carvajal fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela entre 2004 y 2011 bajo el gobierno de Hugo Chávez y entre 2013 y 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En 2014 estuvo detenido por unos días en Aruba por pedido de Estados Unidos, pero logró quedar libre antes de enfrentarse a las autoridades estadounidenses porque era representante diplomático de Venezuela. Esto debe marcar una pauta para demostrar el por qué en Venezuela ya somos más de 9 millones fuera de nuestro país, y es porque la situación económica es fuerte, sí, pero también es porque la persecución es complicada, porque hay escasez, digámoslo así, de democracia, y sobre todo porque estamos en un régimen donde gobierna la delincuencia y no precisamente la democracia o los partidos políticos. En 2017, Carvajal rompió relaciones con Maduro, lo acusó de asesinar a cientos de jóvenes por reclamar sus derechos y lo responsabilizó de la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. 2 años después publicó un video reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En 2019 fue detenido en España, de nuevo por un pedido de extradición de Estados Unidos, pero se fugó y estuvo 2 años prófugo de la justicia. En septiembre de 2021 fue recapturado en Madrid, España, y extraditado a Estados Unidos en 2023. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el Pollo Carvajal y otros miembros del llamado Cártel de los Soles abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, trabajando con las FARC para coordinar embarques de múltiples toneladas de drogas y armas bajo su protección. Francis Espinal, Noticiero Soy Mismo. En el diario oficial de la Gaceta, el diario oficial La Gaceta, en su edición de hoy, viernes 27 de junio, declara situación de alerta sanitaria por sarampión en todo el territorio nacional. Ojo con esto, alerta sanitaria por sarampión. Ya volvemos. En el diario oficial La Gaceta, hoy viernes 27 de junio de 2025, entre los decretos publicados, acuerdos publicados con fecha de hoy, está el decreto de alerta sanitaria por sarampión. Ojo con esto. Alerta sanitaria por sarampión. El artículo 1 de este decreto establece declarar situación de alerta sanitaria por sarampión en todo el territorio nacional con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención, preparación, control, vigilancia epidemiológica y respuesta ante el alto riesgo de ingreso al país de personas sospechosas y confirmados con sarampión, así como de aquellas que puedan introducir y transmitir el virus. En Santa Rita, Copán, centro educativo, realiza un gran homenaje, un sentido homenaje al profesor Saúl Bueso Castañeda, maestro de generaciones, quien fue catedrático, fue docente, fue profesor y director por más de 30 años de ese centro educativo. Con aplausos y sorpresas, el profesor Saúl Bueso fue celebrado en el centro educativo que lleva su mismo nombre. Me he sentido sumamente emocionado por este tributo de cariño que me manifestaron maestros y alumnos. Y después de haber trabajado en este centro educativo 34 años, pues me he sentido sumamente emocionado. Esto a veces lo impulsa a uno a la tristeza o a la alegría. Hay de dos cosas combinadas, pero he estado alegre en mayor parte. La directora dedicó unas palabras al maestro que le dio muchos años de su vida al centro educativo. En él va nuestro aprecio, nuestro cariño y nuestra admiración, profe Saúl, para usted, para la profesora Carlota, su esposa, y para toda su familia. Muchísimas gracias
por estarlos acompañando, porque su presencia da realce a este momento. El emotivo hecho se da en el marco de la celebración de 102 años del Centro Educativo Saúl Bueso Castañeda en Santa Rita, Copán. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.